Bienvenidos a nuestro videopodcast en el sofá de casa. Soy Auger y junto a mi increíble pareja Violeta exploraremos las claves para construir relaciones sanas, seguras y plenas en la era de la consciencia. Prepárate para adentrarte en experiencias reales, aprender de nuestras vivencias y sobre todo a fortalecer tus propios vínculos, porque creemos que amar es de valientes. ¡Acompáñanos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de emociones, de gestión emocional, de trabajo de sombras. Queremos reflexionar sobre qué es esto y qué impacto tiene en nuestra vida. Así que, Violeta, ¿por qué es tan importante las emociones y el trabajo de sombras en nuestra vida, en nuestras relaciones? Me encanta tu faceta de locutor de radio. Gracias. Me siento en la radio de repente. Bueno, pues Auger, Dime. las emociones son muy importantes porque... Pues mira, las emociones al final son nuestro compás. Es esa brújula que nos permite tomar la dirección en la vida que realmente se siente bien para nuestro corazón, ¿no? Y las emociones son las que nos van dando esas señales para saber por dónde es un sí y por dónde es un no. Lo que pasa es que justamente, bueno, muchas personas justamente van a escuchar esto y dirán, sí, hombre, si yo siguiera mis emociones me llevarían por muy mal camino, ¿no? Justo por donde no quiero ir. Y bueno, y ahí es donde justamente qué importante es aprender a entender tus emociones, aprender a gestionarlas, aprender a ver de dónde vienen esas voces, para tener ese discernimiento interno y para poder escuchar lo que viene de tu ser y lo que viene de tu ego, ¿no? Y porque sin eso, sin esa claridad nos sentimos perdidos en la vida y tenemos un montón de películas mentales y no sabemos qué está bien, qué está mal, qué funciona, qué no funciona para nosotros. Y fíjate que todo esto yo lo he encontrado en el contacto con mi cuerpo a través de la emoción, ¿no? Esa claridad. Exacto, nosotros tendemos a distinguir entre dos partes cuando hablamos del tema de las emociones, que es mente-corazón. Que es cuando habla el corazón, cuando habla, o los intestinos también, habla toda tu parte más emocional que se expresa en el cuerpo, y cuando es tu diálogo interno, tus pensamientos que también están hablando acerca de un mismo tema, un mismo ámbito, una misma situación en tu vida. Mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cómo saber cuándo habla tu intuición? Cuando es tu voz interior la que habla y cuando es tu cabeza o tu miedo o tu mente. ¿Qué dirías? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo lo vives? Lo que sí sé es que las emociones reflejan una verdad que está dentro de mí. Bueno, pero a veces dices, ¿cómo sé que tengo miedo? Porque es algo a lo que me tengo que enfrentar, o cómo sé que aunque tenga miedo tengo que ir por ahí, por ejemplo. Es que Es no una importa. típica pregunta. Es que no importa. ¿Cómo que no importa? Claro, porque tú tienes miedo de algo. Entonces, ¿Cómo sabes distinguir si es que ese miedo es porque por ahí no es o porque a pesar de que tengas miedo es por ahí? buena pregunta. Le he pillado. Muy buena pregunta. Le he pillado. No, sí, claro, me has pillado. A ver, yo te diría... es que yo lo primero que te he dicho es no importa, porque en realidad pienso que no importa. Porque si tú tienes un miedo, de verdad no importa. Vas a seguir teniéndolo hasta que no lo atiendas. Entonces, si es por ahí o no es por ahí, no lo vas a saber hasta que atiendas el miedo. Así que no necesariamente tienes que hacer aquello que te da miedo hacer. Correcto, pero entonces, ¿qué significa para ti atender el miedo? Vale, significa sentir tu miedo y estar presente con tu miedo. ¿Vale? Y aquí inevitablemente tenemos que empezar a hablar de herramientas y de formas de atender el miedo u otras reacciones emocionales de nuestro cuerpo. ¿Vale?
Exactamente, yo creo que cuando te adentras en ese viaje de sentir el miedo, que ahora podemos dar más detalles, para mí la respuesta a esta pregunta es, bueno, es un miedo porque lo que está detrás de ese miedo es algo que no quiero, que mi cuerpo rechaza, que lo veo como que mierda porque tengo que vivir eso y tengo miedo, o sea, no le veo como el beneficio. Seguramente para mí eso es un por ahí no es, ¿sabes? ¿Para qué? Pero si es un miedo que digo, buah, yo qué sé, imagínate un ejemplo fácil y tonto. Tengo una entrevista de trabajo y voy con miedo y voy nervioso, Claro. pero luego pienso en el trabajo y en la oportunidad que se me está dando y ahí, aunque siga notando el miedo, tengo una sensación de expansión, ¿sabes? De ya, Sí, pero es que claro. el resultado final, si lo quiero, si me flipa, es un sí para mí. Solo que, bueno, me da miedo a través el camino hasta ahí, ¿no? Yo qué sé, si lo voy a saber hacer bien luego, si me va a gustar la empresa, Claro. si me va a ir bien la entrevista. Ese caso que planteas por eso es muy obvio, pero claro, yo me ponía en la situación de Sí, he algo puesto... que está Bueno, un poco gris. sí, pero se aplica lo mismo. Es como, detrás de ese miedo yo tengo una expansión. O sea, una vez que atraviese ese miedo, voy a seguir en congelación. O ya será como, guau, lo he atravesado, qué bien me siento, estoy expandida, estoy en el lugar en el que quiero estar, ¿sabes? ¿Hay algún beneficio, hay alguna ganancia de atravesar ese miedo o me estoy Claro. exponiendo al miedo solo por Pero a veces no obtienes la respuesta hasta que no atiendes el miedo, y este es el tema. 100%? Entonces, esto solo lo puedes saber si te paras a escuchar y a sentir y a preguntarte. O sea, que es un poco lo que tú estabas trayendo, ¿no? ¿Y cómo lo haces esto de sentarte con el miedo, por ejemplo? Bueno, pues es tan sencillo. En realidad es absurdamente sencillo, que es sentarte y poner tu atención en tu miedo. Entonces vas a descubrir, cuando pones tu atención en tu miedo, te sientas en un sitio que ese miedo tiene un reflejo en una parte de tu cuerpo. Entonces, si sigues atendiendo y poniendo foco y tu intención en sentir el miedo, vas a descubrir que ahí hay algo que se cierra dentro de ti. Puede ser, cada uno lo experimenta a su manera, porque al final esto es algo Sí, un poco bueno, subjetivo, pero pero el miedo suele casi siempre traer una sensación de de congelamiento. congelación y parálisis, por eso. Te sueles sentir con poco espacio interno, como congelado y sin mucha no hay espacio no hay sensación de espacio interno, sino todo lo contrario, como la respiración no suele ser profunda y estamos en esa parálisis, Sí. ¿no? Por dar un poco de detalles de cómo se siente el miedo. O sea, este es el inicio de ponerme, y cuando te quedas mucho del tiempo suficiente necesario sintiendo este miedo, sintiendo esa parálisis, esa congelación, esa contracción, esa falta de aliento, esa zona de, sí, De estar de incómodo. estar incómodo, que parece que se active el sistema de supervivencia también. Total. Ahí, cuando estás ahí, si te quedas de suficiente tiempo sintiendo eso, ahí va a suceder algo. Exacto, y Se aquí acaba disolviendo el miedo y acaba apareciendo más cosas que están detrás de ese miedo. ya, al final introduzco porque aquí ya nos estamos abriendo el terreno de lo que significa gestionar las emociones o alquimizarlas, o el proceso que hacemos en integración emocional, que es la principal herramienta terapéutica que utilizamos en nuestras sesiones y acompañamientos, y que precisamente es la manera más rápida y más efectiva de transmutar o de acompañarnos en nuestras emociones para pasar del sufrimiento a la liberación interna, ¿no? Y es como, para mí fue el cómo de todo eso que te dicen que hay que hacer para que te sientas bien, ¿no? Como por ejemplo te dicen, bueno, pues déjalo ir, o perdónate, o no seas tan duro contigo, o no tengas miedo, ¿no? Claro, son todas esas cosas que te dicen que tienes que enfrentar, pero que dices, bueno, ¿y cómo lo hago para pasar de tener miedo a no tener miedo? Claro, no puedes... Ah, sí, espera, que ¿Cómo lo hago? me aprieto el botón de Claro, no miedo. ¿dónde está el botón? ¿Sabes? O sea, si fuera tan fácil, ¿no? Entonces, la integración emocional o este trabajo de gestión emocional es precisamente el cómo. Y la verdad es que aunque nosotros vamos a estar aquí intentando describirte un poco la experiencia en sí, son cosas que hasta que tú no experimentas
no entiendes. Se van a seguir quedando en palabras para ti, porque es una vivencia interna. Pero al menos si ya has estado expuesto un poquito a todo esto y estás algo en contacto con tus emociones, seguro que te vas a llevar tips o consejos o cosas que puedas aplicar para profundizar en tu camino, ¿no? Y si no estás en contacto con tus emociones, es sin duda por donde debes empezar si quieres resolver cualquier problema en tu vida. Porque cuando estamos desconectados de nuestras emociones nos viene esa sensación de estar muertos en vida. Sí, de ser un cadáver andante. Sí, y de no ser un saber qué zombie. queremos y nos sentimos perdidos. Y sí, no hay mucho sufrimiento, pero tampoco hay mucha alegría. Se convierte todo en una escala de grises. Y no sabes no, por qué vivo, por qué hago, deja de tener un poco... porque pierdes tu brújula. Al desconectarte de tus emociones pierdes tu brújula, por eso no sabes dónde ir. La gente tiene, a veces sucede esto pues por algún trauma y tal, pero también porque la gente tiene miedo de sentir. Sí. Pero, bueno, mejor dicho, de sentir según qué cosas. Pero cuando tú no puedes decidir, voy a sentir solamente lo agradable y lo desagradable, no. Cuando tú decides no sentir, dejas de sentirlo todo. Y una de las principales cosas que hacemos nosotros en terapia, yo sobre todo me enfoco mucho a trabajo de sombra. Que si has oído lo que es, bueno, trabajo de sombra es justamente ir a trabajar con el inconsciente y con justamente todas esas emociones desagradables de las cuales normalmente huimos. Pero es que, ¿sabes qué? Te voy a contar un secreto. Todas las bendiciones, toda la liberación y todas las emociones agradables, súper intensas, genuinas y reales que estás buscando sentir en tu vida, todas están detrás de esas emociones desagradables que no quieres sentir. Así que en el momento en el que te niegas a sentir lo desagradable, te estás negando la oportunidad de sentir la pura dicha, el agradecimiento real, el perdón real, el amor real, la liberación, el espacio interno que tanto estás anhelando, ¿no? Así que vale la pena que escuches este capítulo para, bueno, pues para aventurarte, que no es fácil, pues eso se dice trabajo de sombra, pues eso se dice ir a tu inconsciente, que por cierto es el 95%, o sea, el 95% de las decisiones que tomamos son desde el inconsciente. Es que lo que sucede, aprovechando lo que comentas, es que la mayoría de veces no sabemos ni tan siquiera que estamos decidiendo no sentir una emoción, no sentir el miedo. Entonces, no te has ni dado cuenta de que has tomado una decisión, que este es el tema. Y esto también quiero aprovechar para decir que muchas cosas que seguramente vayas a escuchar a lo largo de este podcast, vas a decir de entrada, no, a mí esto no me pasa, o qué dices, no sé qué, ¿sabes? Pero en realidad muchas veces estamos hablando a un nivel en el que nosotros también al principio pensábamos que eso no nos pasaba. O sea, ya sabemos que en el consciente tú te cuentas una película y luego cuando entras en el inconsciente, o sea, la peña flipa y tú flipas porque te encuentras una película completamente diferente encuentras otra historia a la que tú te habías estado montando en tu cabeza a lo mejor por años. Y por eso a la gente le da tanto miedo entrar ahí, porque a lo mejor se te desmonta la imagen que te has creado de ti mismo, ¿sabes? Entonces te invito a también, hostia, no vayas con el ya lo sé o esto a mí no me pasa, sino pregúntate, aprovecha la oportunidad para preguntarle a tu inconsciente y a tu cuerpo qué piensan de las cosas que vamos diciendo, porque desde la mente todo es una película que no suele ser. De hecho, en sesiones, cuando le dirías la primera integración a la gente, es un momento único, porque es como, wow, nunca había visto las cosas desde aquí, o era totalmente inconsciente de que esto me estaba dominando, o de que había esta raíz detrás de todo lo que hacía, detrás de lo que llevo 20 años haciendo en mi vida. Por mucho que te hayas pasado cientos de noches de rayada, de reflexión y de escuchar charlas y de no sé qué, no habían visto esa pieza que estaba en la oscuridad, que han descubierto dentro de ellos y sobre el cual está construido todo el patrón, ¿no? Entonces, ojo, porque no es tan evidente y a lo mejor estamos aquí hablando de tener miedo, es un ejemplo fácil, ¿no? Y te crees que no, yo no tengo... ya.
todo el mundo tiene miedo. Exacto. Sí. Bueno, en fin. A las sombras. El a lo viaje a las profundo. sombras. Me encanta. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo ha sido para ti lo de conectarte con tus emociones? Porque además los hombres no es precisamente algo a lo que os aliente No, la la sociedad y sociedad. la cultura de base en la que vivimos, o la mayoría, o la española, que es la que conozco yo, ¿vale? Nunca le pone un énfasis mínimo a las emociones de verdad. Mira, de hecho te voy a añadir un matiz a la pregunta. Vale. Hoy en día todas las mujeres conscientes que sí que a lo mejor han hecho este trabajo se preguntan, ¿no? En plan, ¿dónde están los hombres conscientes? ¿Dónde están los hombres conectados a sus emociones, presentes, ¿no? Y es como, ¿qué es lo que ha hecho que, bueno, yo te considero 100% un hombre consciente, conectado a tus emociones y que sabe gestionarlas, y eso es lo que hace que nuestra relación sea como es? Y ¿qué es lo que hace? Pues eso, ¿qué has hecho para poderte convertir en ese hombre consciente y conectado a tus emociones? ¿Qué tanto cuesta de encontrar, según dicen por ahí? Sí, tiene... La respuesta corta es, tienes que tomar la decisión. Ya está. La respuesta larga es un conjunto de factores. Entonces, la mayoría de hombres, por desgracia, pues ni tan siquiera saben que están tomando decisiones desde emociones que tienen ancladas o enganchadas, ¿vale? Porque esto es lo que sucede cuando no sientes la emoción, que se te acumula en el cuerpo, entonces no saben que están tomando decisiones inconscientes desde eso. Entonces, para empezar, tienes que darte cuenta de eso. Y para darte cuenta de eso, lo único que tienes que hacer es sentarte a sentir tu cuerpo. Y cuando te sientas, paras todo y empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a descubrir cosas. Por ejemplo, y lo más lógico, pues empiezas a notar que te duele un poco la espalda o las cervicales o tal, empiezas a tener pensamientos y a partir de aquí, si sigues más tiempo, vas descubriendo más cosas de forma natural. Obviamente siempre es mejor que tengas un terapeuta que te pueda acompañar en esas sesiones porque te va a enfocar y dirigir, pero lo que quería decir con esto simplemente es que lo importante primero es darte cuenta, es tomar conciencia de eso, que eso existe en ti, que tú eres un ser que tiene una parte física, una parte emocional, una parte mental y que esto es algo, ¿no? Es dentro del plano de lo que llamamos lo invisible. ¿Vale? Que son las emociones, que no se ven, pero al final sí se ven a través del cuerpo, sobre todo cuando se somatizan en enfermedades. Así que eso es una decisión, y la decisión empieza por, vale, quiero ver, quiero conocer, y ya está. Eso es el inicio de todo. Y luego están las personas que a lo mejor ya han emprendido este viaje y que ya están conectadas a sus emociones, pero que a la vez también puede ser que en algunos momentos digan, uy, no, porque claro, si siento eso, significa que tengo que dejar a mi novio o Claro. tengo que romper con esta amistad Quiero de toda añadir, la vida. sí, quiero añadir otra cosa, y es que especialmente en el momento que vivimos también, y sobre todo de cara a los hombres, siempre ha habido la creencia de que es una creencia limitante, de que los hombres no deben sentir emociones. Sí, Bueno, tampoco tan extremo, ¿eh? No, no es Pero tan extremo, según pero qué emociones sientas, sí, eres un blandengue, un exacto, que débil un hombre o muy emocional es un sensible. hombre blando, por ejemplo. Sí. Que un hombre no tiene que llorar. Más que sentir emociones, la típica es los hombres no lloran, ¿vale? Ya está, Exacto. punto. Así de fácil. Y dices, no, soy un ser humano, tengo emociones, ya está. Pues esto vendrá de un tema histórico, evolucional o lo que sea, pero la realidad es que hombres y mujeres tenemos emociones y punto. Así que
esto afecta mucho al inconsciente colectivo en nuestra sociedad, de que entonces los hombres ya de natural van, la mayoría, no todos obviamente, porque habrá hombres que estén escuchándonos, que me alegro mucho y que son una inspiración para mí, que están conectados con sus emociones, que están siguiendo un viaje de mejora profundo, y esto es maravilloso y me encanta. Y si eres un hombre, estás conectado con tus emociones, has emprendido un viaje de autoconocimiento y estás escuchando eso, te felicito y gracias por hacer el trabajo que estás haciendo. Y a las mujeres también, ¿eh? Y a las mujeres también. Si eres una mujer y estás escuchando eso, gracias también, porque al final somos dos seres humanos. Lo que mi mensaje también Sí. es darle énfasis a eso también. ¿Sabes qué pasa? Que siento que de forma, por las circunstancias que sean, los hombres tienen más bloqueos, más capas a sentir sus Bueno, porque emociones. al final... Y también porque, perdona que te corte, hay muchas veces un sentimiento que tenemos los hombres de que si pedimos ayuda somos inferiores, somos débiles o no valemos por nosotros mismos. Entonces, esos también son emociones o creencias, emociones que tenemos que no nos permiten adentrarnos a nuestra verdad. El problema está cuando nos empezamos a hacer historias a partir de una emoción. Por ejemplo, un hombre podría ser una mujer también. Si siento miedo significa que soy una cobarde. Si tal, ¿no? Si, yo qué sé. Si no me siento suficiente significa que nadie me va a querer y que por lo tanto me voy a morir sola, ¿sabes? Si tengo tal, ¿no? Entonces, ese es el problema, ese es uno de los juicios o los bloqueos que hacen que no quieras sentarte conscientemente a sentir lo que sientes y que en realidad tu energía está puesta en intentar evitar que tú sientas eso, porque te da miedo la consecuencia que tú pintas en tu cabeza que eso va a tener, ¿no? Si tengo miedo aquí significa que los demás son mejores que yo porque mira, todo el mundo lo está haciendo y yo no, soy un cagao, y lo mismo, soy un cagao, que me va a querer, lo que sea la película que tú te estés montando, un fracasado en la vida o lo que sea. Pero la realidad es que no es así, que no tiene absolutamente nada que ver, y te voy a decir, todos sentimos todo. Entonces, si tú eres humano, estás diseñado para sentirlo todo y para atravesarlo todo. Oye, pues hoy quería hablar un poco de la gestión emocional, ¿no? Porque al final las bases de mucho de lo que contamos aquí, de cómo nos relacionamos, de cómo gestionamos los conflictos, de las reflexiones que tenemos, la conexión que tenemos internamente, todo eso es gracias a la gestión emocional que tenemos. Sí. Y es algo de lo que se habla mucho, pero sin embargo sigue habiendo mucha confusión y veo como se siguen repitiendo los mismos errores a la hora de... Porque la gente tiene voluntad de hacerlo mejor, de evolucionar, pero a veces no tienen las herramientas o están cometiendo errores o yendo por caminos que pierden el tiempo. Así que me gustaría que hoy compartiéramos claves para poner un poquito de luz sobre este tema, que al ser tan etéreo, pues es difícil transmitirlo con palabras, ¿no? Y que, bueno, pues por eso en sesión hacemos lo que hacemos, que es acompañar a vivir la experiencia directa de qué es eso. Así que, bueno, hoy vamos a intentar transmitir un poquito lo que Sí. sucede en sesiones, supongo, nuestra experiencia. Yo creo que para hablar de esto, porque a veces también es un tema muy ambiguo, creo que tenemos que hablar de la integración emocional. Total. Que es la herramienta number one que usamos tú y yo, y que ofrece un mapa, una estructura del camino a seguir de emociones y para estados. Disolver cualquier Sí, sufrimiento emocional. Eso es. Al final la gente me pregunta qué es la integración emocional, ¿no? Bueno, pues básico, la integración emocional es una herramienta para disolver cualquier tipo de sufrimiento emocional. No solamente es eso, sino que, aunque yo siempre lo digo, para mí también es como el camino más rápido a la iluminación para todos aquellos que lo persigan. Y es
es la técnica más efectiva, más rápida, y para mí fue lo que me cambió la vida, en el sentido de que todo el mundo hablaba de tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que quererte a ti mismo, pero solo eran palabras. Nadie te decía cómo hacerlo o no te facilitaban esa experiencia que sucede en el plano emocional, ¿no? Y la integración emocional se basa en eso, es el cómo hacer ese camino que todos queremos hacer para sentirnos mejor, punto. Entonces ofrece un esquema, unas bases, que las bases están creadas a partir de observar la experiencia justamente de un maestro en el camino de la iluminación, ¿no? Y de al hacer como ingeniería inversa y darse cuenta de lo que ha tenido que hacer para llegar hasta el punto en el que estaba, ¿no? De hecho, estaba iluminadísimo. Y estructurar eso de una manera para que los humanos que nos hemos olvidado podamos seguir un poquito ese esquema para hacernoslo fácil y para tener una Exacto. práctica, una guía práctica que al final es un esquema inicial para navegar todo ese mundo invisible. Este esquema es el que yo uso, bueno, es que está integradísimo y leo el mundo desde él y todo lo que está pasando, y entre nosotros también, o sea, Sí. Cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando expresamos cómo nos sentimos o queremos mirar qué hay más allá en una situación concreta, ese es el mapa al que recurrimos y funciona cada vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo es ese mapa? Aunque primero de todo creo que tenemos que introducir que las emociones tienen un proceso natural, es decir, nosotros como que empezamos a sentir algo, ¿no? Y si nos gusta eso que sentimos, genial, pero si no nos gusta... a veces lo metemos bajo la alfombra. Exacto. Entonces, en el momento en el que lo metes debajo de la alfombra, en realidad es como si se te quedara un proceso abierto que no estás finalizando. Y resulta que lo que tú anhelas es el resultado de ese proceso, es decir, tu bienestar estaba al final de ese proceso que tú has dejado a medias. Lo que pasa que como al principio era desagradable, pues tú no te creías que la dicha estaba detrás de eso, de pensar, no, por aquí no puede ser, por aquí se siente fatal, ¿no? Y entonces lo dejas ahí. Pero en realidad no. En realidad todas las bendiciones, todo el bienestar, toda la liberación emocional que tú buscas está siempre detrás de esas emociones tan desagradables que deben ser vividas con conciencia, porque muchas veces también dicen, no, si yo las siento, sí, pero las sientes y te quedas enganchado ahí y no sabes cómo pasar de una cosa a la otra y continuar ese proceso para que el proceso finalice y puedas sentir esa liberación. Entonces, la integración emocional es ese viaje interior por tus emociones hasta que podamos completar el proceso. Una emoción, una vez que es sentida, es liberada, se disuelve, pierde fuerza y aparece otra cosa hasta que aparece una cosa que hay espacio, que hay libertad, que hay perdón, que hay amor, lo que sea, lo que tenga sentido en ese momento, ¿no? Eso es. O sea que es un proceso. Entonces la integración emocional nos acompaña a hacer ese proceso. Y nos da un mapa y una guía para poder navegarlo. Para poder natural, el proceso natural que se nos da a los seres humanos y que eso nos... Vaya, es que es natural, que es que lo tenemos que atravesar. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que me encanta de la integración emocional, que es la manera natural que el ser humano tiene de procesar sus emociones y solo te ofrece una guía en eso y no es una técnica inventada de no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Eso es. Pues la integración emocional coge lo que sería el ego humano y lo divide en 21 máscaras. Tenemos 7 niveles con 3 máscaras de cada uno. Y podría estar genial que compartiésemos, por ejemplo, los 2 primeros niveles o 3, que explicáramos un poco en qué se basan para que si a alguien le apetece indagar en sí mismos, pues tenga esas pequeñas explicación para poder un poco empezar una guía. Y es interesante lo que has dicho, ¿no? Pues te dices, a ver, pero si estamos hablando de iluminación, no sé qué, y ahora me dices que las 21 máscaras del ego. ¿Qué es esto, no? Claro, las 21 máscaras del ego, o sea, nosotros para iluminarnos o liberarnos o llegar a esa paz, que al final es como una sensación de unidad interna, donde todo lo que hay en ti está de acuerdo, o sea, hay una única voz en ti, que es cuando sientes que estás conectado a tu voz interior,
y que no hay una fragmentación, no hay una lucha, no hay un conflicto interno que te dispersa la energía, que hoy voy para allí, hoy voy para allá, hoy quiero estar contigo, hoy no, entonces no sé para dónde tirar y es cuando me bloqueo en la vida, ¿no? Si yo tengo la claridad y puedo ir con todo hacia mi dirección, es cuando me siento en integridad, con toda mi energía disponible. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Pero para llegar a lo que queremos o a lo que somos en esencia, tenemos que descubrir qué ha pasado que nos hemos fragmentado. O sea, ¿dónde está ese fragmento? ¿Dónde está ese conflicto? ¿Dónde ha aparecido esa máscara del ego que en algún momento ha roto esa unidad que había en ti? Y ha causado sufrimiento. Exacto. ¿Qué pasa? Que entonces vamos a que se demoniza el ego. Exacto. Y que el ego es malo y que Sí. tú tienes mucho ego. No, El ego no es malo. no es malo, el ego es. El ego es lo que te hace humano. Exacto, porque al final el ego es una separación del todo. Entonces, como ser humano, tú eres un punto de vista individual en el universo, así que necesitas tener una capa de algo que te separe del resto. Eso es el ego, ya está. Es algo, Es lo que nos podríamos hace decir, individuos. sí, mecánico. Es algo incluso. mecánico. Exacto. Si tú eres un individuo, tienes ego y lo vas a seguir teniendo hasta el día que te mueras. Nosotros comúnmente cuando decimos tienes mucho ego, lo que queremos decir es eres muy orgulloso. Sí, exacto. ¿Sí? Pero el ego no es algo malo a erradicar, es absolutamente todo lo contrario. Gracias ego, porque el mismo ego esconde el camino hacia la eliminación. Es decir, la liberación que buscas está detrás de andar el camino de las 21 máscaras del ego y no a través de evitar y querer desidentificarte de eso. Ese es uno de los errores más grandes que se comete hoy en día y es querer desidentificarse de todo eso desagradable. No, yo no tal porque eso es de baja vibración. Yo no me enfado porque eso es de baja vibración. Yo no me voy a quedar en la tristeza porque entonces que me voy a quedar aquí anclado toda la vida. ¿No? Entonces, no. Acaba el proceso. Ten esa imagen en la cabeza de me meto en el proceso, lo continúo hasta que genuinamente se siente liberado, no porque lo esté evitando. Sí, eso es. Entonces, volviendo a las máscaras, Sí. lo que sucede para explicar un poco el inicio de la integración emocional es, como hemos dicho antes, emerge una emoción en ti, no la quieres Eso es. sentir, la metes debajo de la alfombra. Vamos a poneros en una situación. Quiero que penséis en una situación, o podemos poner quizás alguna ejemplo. Normalmente cuando te sucede un trigger, ¿no? Algo que dices, mierda, aquí me he quedado congelado, o aquí he reaccionado y he gritado. Alguna de esas situaciones en las que tienes un conflicto interno o no tienes el dominio, te domina algo. Piensa en alguno de esos escenarios porque te va a ser más fácil entender todo lo que vamos a decir a Efectivamente, continuación. sí, eso es. Entonces, primero se da la emoción e inmediatamente lo que pasa es que la negamos y esa negación es cuando la meto debajo de la alfombra y esto no ha pasado, yo no quiero saber nada de eso, esto no es real y se acabó. Por eso la primera capa en el proceso de la integración emocional es las negaciones, porque es aquella parte de tu ego que te impide ver la emoción que tú no quieres sentir. Exacto. La negación está ahí para protegerte Exacto. de esa emoción porque hay algo en tu ego que considera que esa emoción es demasiado doloroso, peligroso. Exacto, es algo a evitar. Entonces fíjate que el ego en realidad está ahí para protegerte. El ego está ahí para protegernos siempre. Lo que pasa es que, bueno, esa programación pues igual hay que actualizarla y decirle, oye, aquí no hay un peligro. Eso Vale, es. pues primera capa, las negaciones. Primera de las 7 capas. Sí. Entonces cada capa está compuesta de 3 máscaras del ego. Exacto. En este caso tenemos el miedo, la vergüenza y el orgullo. Como hemos dicho antes, cada capa se separa, se divide, subdivide en 3 elementos. En la primera capa lo que negamos, lo que nos impide ver la emoción que hay detrás, puede ser bien porque tengo miedo de ver algo que no quiero ver, no quiero sentir, o una situación que no quiero vivir. Bueno, porque tengo miedo. Exacto, simplemente tengo miedo. 2, porque tengo vergüenza de mostrar, de aceptar algo que está en mí, o orgullo, que es porque
yo estoy por encima de eso. A mí no me suceden esas cosas, yo estoy por encima de eso, con lo cual niego que esto esté pasando. El orgullo también tiene un matiz de lucha. Normalmente es muy fácil identificarlo cuando te pasa una situación y tú dices, no, 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 no quiero vivir eso, esto no puede ser, esto no me lo puedo permitir, es como te pasa algo, yo qué sé, dices, no, es que esto no lo quiero vivir. Eso también es orgullo. Lo que pasa que no es ese orgullo de soberbia hacia otra persona, sino que decimos que es un orgullo hacia la vida, hacia Dios incluso, porque es en plan, esto está sucediendo, pero yo creo que yo soy más inteligente. Exacto. Y que como yo creo que esto no debería de estar pasando, entonces no debe de pasar. Es de ahí donde nace como ese orgullo, ¿no? Y se suele sentir por dentro como unas ganas de pelear, como una guerra, como algo a evitar, como un muro también. Sí. Todo eso, ¿no? Entonces, a nivel práctico, si tienes la situación que has elegido, te sientas a sentir que hay una negación en ti y te preguntas, simplemente a nivel práctico, pregúntate, ¿tengo miedo? Bueno, pregúntate ¿Tengo cómo vergüenza? me siento, exacto. ¿Tengo orgullo? Y te haces la pregunta con las tres. Y naturalmente vas a ver que hay una de las tres que te llama más que la otra. Quédate con esa, o pueden ser dos también, pero quédate con la que más te llama y pon la intención y el foco en sentir eso, en vivir eso en ti. O sea, literalmente desde fuera se ve como que estás tú en un lugar tranquilo, seguro, con los ojos cerrados, respirando y poniendo toda tu atención en tu cuerpo. Y según la sensación que identifiques te vas a dar cuenta que corresponde más al miedo, en plan estar congelado, a la vergüenza, que es en plan me quiero esconder o que nadie me vea. Es como también es como una contracción, pero es como que te escondes. Como que te escondes por dentro. Y el orgullo, que es esa lucha, esa y el orgullo guerra, ¿no? es que te hinchas más también. Es pelea. Sí, es pelea. Y entonces, en función de lo que notes, pues simplemente respiras y te quedas ahí permitiendo que esa emoción se exprese. Entonces eso toma tiempo. No es en plan, vale, es miedo, venga, ¿qué más? No. Es en plan, voy a sentir esto. Entonces me meto con todo a vivir el miedo, sin querer evitarlo, sin querer que no esté, sin querer que cambie ya, sin nada. Sin hacer películas de lo que significa esto, presencia, meditación en el miedo. ¿Sí? Te quedas en el o miedo. Lo que sea. Entonces literalmente se ve así, como una meditación. Entonces vas a empezar a notar que, bueno, suele ser intenso al principio. Suele ser intenso y te va a tomar un tiempo, y el tiempo que te va a tomar depende de la intensidad con la que exista esa negación en ti. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 20 minutos, puede ser media hora. Depende también del cúmulo que tengas de esa emoción, ya sea porque la situación que te ha pasado te detona mucho, o ya sea porque es una emoción que tú has ido acumulando a lo largo de tu vida y ahora te estás enfrentando al miedo acumulado de toda tu vida. Pues no lo vas a disolver en 5 minutos, igual te va a tomar un tiempo. También recomiendo que si nunca has hecho esto, y lo hagas acompañado de un profesional, porque es muy duro las primeras veces, es muy duro cuando no están esos caminos abiertos y existe mucho sufrimiento, es muy, muy, muy difícil hacerlo solo. Una vez que los primeros escalones, digamos, se han pasado y que la carga más pesada se ha liberado, puedes hacerlo por tu cuenta y tu terapeuta te va a indicar cómo hacerlo para que te conviertas en tu propio terapeuta y tengas la capacidad de gestionarte por ti mismo las emociones. Pero al principio es complicado. Sí, aún así es un proceso natural y bueno, está bien si quieres tantear, sobre todo te tomas un tiempo para meditar y tal. Y también la intención me gustaría añadir eso, cuando estás integrando, tienes también que, lo que te va a ayudar mucho es tener una intención de quiero ver eso, quiero sentir eso. Esa intención te va a ayudar a ir avanzando, a ir sintiendo y hacer tu camino. A mí me ayuda mucho, me gusta mucho guiar a los clientes, sobre todo en la primera integración, a que conecten con
la parte inocente y aventurera de ellos, de como cuando éramos niños pequeños y había un día de excursión o un mundo de fantasías que queríamos explorar, pues les hago conectar con esa emoción y les digo, nos vamos a ir de aventura por tu mundo interior. Y vamos a descubrir monstruos y vamos a descubrir cosas que no nos gusten tanto, pero da igual, quiero ir de aventura, quiero descubrirlo, quiero ver cuál es mi verdad, quiero ver qué es lo que realmente hay en mi mundo interior, ¿no? Así que te recomiendo que cojas esa actitud en vez de juicio y fustigación, porque te aseguro que no te vas a encontrar nada que no esté absolutamente en todos los humanos. Eso sí, algunos tenemos una tendencia más hacia una máscara y otros hacia la otra, pero todos tenemos todas. Por ejemplo, una persona puede ser más dada al miedo y otra persona puede ser más dada al orgullo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando pues hemos estado ahí respirando y sintiendo cualquiera de las negaciones? Pueden suceder dos cosas. La primera, y lo que deberías hacer también, es mirar, después de haber atendido una de esas tres emociones, en ese caso negaciones, si es el miedo, por ejemplo, pregúntate si hay vergüenza y pregúntate si hay orgullo y te quedas también, porque normalmente lo que suele pasar es que tenemos más de una activa, perdón, sin embargo, hay otra que también lo está, pero no tanto como esa, así que cuando sientes suficientemente de una, luego te va a llamar la atención naturalmente otra. Y eso que tienes tanto miedo, ¡pam!, ahora explota el orgullo. Y sale otra negación que te va a impedir avanzar, ¿vale? Entonces simplemente, mismo proceso, me siento a sentir el orgullo o la otra negación Lo que sea. sea que haya. Y harás ese cambio porque o bien aparecerá solo, sentirás que, por ejemplo, si estabas en el miedo, pues de repente el miedo que estaba así de grande, pues empieza a hacerse pequeño, pequeño, cada vez es más fácil de sentir, hay menos, 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 y a lo mejor, como ahora se ha hecho pequeñito, te permite ver, hostia, mira, ahí hay orgullo que ni lo había visto, que ni estaba consciente porque estaba detrás del miedo que estaba muy grande y no me dejaba verlo, ¿no? Y lo mismo, entonces lo sientes y verás que por sí solo no hay que hacer nada, no hay que forzar nada, no hay que imaginarse nada. Llegará un momento en el que eso irá perdiendo fuerza de nuevo hasta que se convierta en una situación más sutil o algo que tú ves pero que ya no te molesta, que estás tranquilo, estás más en paz. O directamente te llevará ahora sí a conectar con la emoción. Que es la segunda capa de las máscaras del ego. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las emociones, las tres emociones? Las tres emociones básicas que tenemos son el abandono, el rechazo y la culpa. Lo puedo explicar a nivel energético. El abandono es cuando tú sientes que te han dejado solo, está muy conectado a la soledad, que alguien te ha abandonado y te ha dejado en un sitio y estás solo. Es una sensación de Sí, vacío. de vacío. De soledad. El rechazo es parecido, pero se siente como que te empujan. Es como que si te han dejado solo con el abandono, con el rechazo es que te han empujado a la soledad. Es como que no te han elegido. Exacto, que no te han elegido, que te han empujado, te han aislado. Y la culpa vendría a ser que es por tu culpa que tú has alejado a los demás. Por tu culpa has alejado a los demás y te has quedado solo. Por tu culpa se han ido. Exacto. Que esa distancia la has generado tú, a quedarte solo. Pero no querías. Pero no querías, exacto. Y la culpa además tiene un matiz, para mí es de las emociones más duras Es las para más, sentir. coincido, la culpa es la más dura de todas las emociones. Porque tiene un matiz que es en plan, la he cagado y ahora merezco ser castigado hasta el fin de mis días, ¿sabes? Es como merezco que me excluyan porque esto que he hecho está tan mal que me abandonen y que me dejen morir aquí solo prácticamente, ¿no? Sí, o sea, tiene esa sensación de carga de ahora merezco sufrir, ahora tengo que sufrir, ¿no? Es durilla, es durilla. Vale, entonces seguramente a través del cuerpo tú empezarás a sentir alguna de esas emociones y de nuevo. Y si además sientes algo en el cuerpo, genial, respira en esa parte de tu cuerpo y está
presta todavía más atención a esa zona de tu cuerpo. No porque quieras eliminar la sensación, sino porque quieres habitarla. ¿Sí? Sí. Muy importante. Y este es la capa, diría, que más expresión en el cuerpo hay. También las negaciones. Hombre, en la primera también las también, negaciones, sí. En las dos primeras diría que es en las que Sí, más se notan exacto. en el cuerpo. Entonces aquí sí que también, como la primera, vas a notar emociones fuertes e intensas en tu cuerpo. Depende de la intensidad de la Cada situación, uno, sí. exacto, y cómo lo vivas tú, evidentemente. Así que de nuevo la cuestión aquí es, también te sientas a preguntarte, ¿me siento abandonado? ¿Me siento rechazado? ¿Me siento culpable? Y de nuevo va a haber una de esas tres que te llame más la atención y lo vas a saber. Y aquí se vuelve a repetir el mismo proceso. Exacto. Respiras, acompañas hasta que llegará un momento. A veces parece que nunca llega ese momento, pero llega, que eso se transforma, disminuye o cambia de forma. Y normalmente te va a llevar a la tercera capa de las máscaras del ego, que aquí ya estamos hablando del rol que cogemos en la situación. Recuerda que todo esto es aplicado a una situación específica y que estamos utilizando esa situación específica en realidad no tanto para trabajar solamente lo que nos pasa o descubrir lo que nos pasa en esa situación, que también, sino para descubrir todo el patrón mío de comportamiento que se basa en emociones, que hace que yo me encuentre en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, o que hace que cada vez que pase algo yo lo viva de esa manera en concreta. Por lo tanto, la situación es la excusa para ir a conocer cuál es tu programación interna inconsciente y no solamente estás viéndola, sino que a la vez estás aprovechando para disolverla y entonces con el espacio vacío que te queda puedes aprovechar para introducir una nueva información que te sea más útil en tu inconsciente y así es como cambias tu vida y así es como cambias tu manera de estar en el mundo. Para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, no estamos yendo a mirar el miedo y el sufrimiento porque sí, sino precisamente para liberarlo y programarnos de una manera más positiva, ¿no? Eso es, sí. Entonces, los roles los roles. Los roles. Tenemos el rol del salvador, el rol de la víctima y el rol del perseguidor. ¿Cuáles son esos roles? En el de la víctima son bastante autodeclarativos. La víctima es que yo me siento una víctima, que esto me ha sucedido a mí y pobrecito de mí, que me ha pasado eso. ¿Sabes? Y que no tengo fuerza ni poder suficiente para hacer nada y que simplemente soy una víctima de la vida. La víctima es como esa sensación de que tú eres más pequeño que el problema. Y a veces suele venir acompañado de una sensación de impotencia, como si no pudieras hacer nada, algo así. Entonces tenemos el salvador. El salvador es aquel rol en que yo te quiero salvar a ti porque tú eres una víctima, ¿no? Aquí hablamos de compatibilidades también entre, que es un tema que ahora no quiero introducir, pero lo podemos hablar en otro momento, que es como que hay un encaje energético entre salvadores Vaya, y que perseguidores con víctimas. Si eres un salvador necesitas a víctimas para salvarlas. Exacto. Por lo tanto, que luego no te quejes de que la gente es muy victimista y muy dramática a tu alrededor. A lo mejor Exacto. es porque tú eres un salvador. Exacto, entonces el salvador salvador al final es por también una quizás falta de compasión, diría, de tú no creerte que la otra persona también es suficientemente fuerte, poderosa para resolver sus problemas y que tú eres mejor y que tú tienes que salvarlo. Que tú sabes más. Exacto. Sí, pero es tricky, porque a la vez hay Total. como un exceso de compasión, porque es como la sensación interna es como de quiero quitarte el sufrimiento porque no soporto verte sufrir. Sí, pero la compasión real... Sí, te entiendo, sí, sé lo que dices, pero... La compasión real no es pobrecito, es... Tengo compasión por ti porque sé que tú puedes con eso y sé que tú solo puedes, entonces te puedo ver realmente como un ser humano completo y como que tú puedes... sostener la mejor versión del otro, ¿no? Exacto, sí. Y lo del salvador a veces también pasa porque a veces
hay personas que tienen la creencia, y yo he pasado por ahí, yo he sido una salvadora. Ojo, todos los que seáis terapeutas y estéis escuchando esto, por favor, revisaros esta máscara, porque hay mucho salvador que se convierte en terapeuta, y creo que, bueno, a mí, tal y como nos ha educado nuestro maestro, antes de ser terapeuta tienes que estar, no puedes ser salvador, o sea, no se está haciendo desde un lugar íntegro, no puedes ir a salvar a tus clientes. De nuevo, no estás manteniendo la mejor versión posible, no estás abriendo la posibilidad de la mejor versión posible en ellos. Bueno, lo que iba a decir es que muchas veces los salvadores es que yo me voy a salvar porque no creo que yo deba, que el otro me pueda amar si es que yo no aporto algo extra a su vida. Si yo no hago que tu vida sea más fácil, más cómoda o lo que sea, ¿por qué me vas a querer tú en tu vida? Porque no he descubierto todavía que soy digna de ser amada por quien soy y no por lo que hago. Y si aporto cosas positivas a la vida de alguien es por cómo soy, no porque tenga que hacer algo para que tú me quieras incluir en tu vida. Efectivamente. Eso es. Y el perseguidor, ¿cómo Y es? el perseguidor es más esa actitud que tomo de machacar, ¿no? De perseguir a alguien, de machacar, de ir detrás, de controlar, incluso de manipular, ¿no? Es como también el perseguidor es también muy cabroncete, porque a veces el perseguidor está metido mucho en nuestro discurso interno y es cuando que no, que eso no, que que no lo haces bien, que tal. Y ese martilleo de ese juez interno muchas veces es el perseguidor que está ahí escondido, ¿eh? Sí, o sea, al final los roles es qué rol estoy tomando yo en esta situación. Exacto. Y podemos descubrir... Puede ser conmigo, puede ser con otra persona. Exacto, también, y puede ser que descubras dos, ¿no? Sí. El que tengo conmigo y el que tengo con el otro, ¿no? Y a mí, yo de verdad, yo me descojono con el... Uy. Yo me descojono con el perseguidor porque siempre me viene la imagen de una mamá con los rulos en la cabeza y Con la chancla en la mano, ¿sabes? Con la chancla. Que te está persiguiendo para que ordenes tu habitación cuando eres un bueno. adolescente, ¿sabes? Es una buena imagen. Sí. Es como un poco como esa energía. Y también hubo una época que me venía mucho la imagen de un loro que siempre está repitiendo lo mismo, porque en nuestra voz interior suele tener mucho esa energía de que siempre te estás diciendo lo mismo y te estás machacando y da igual lo que hagas, que nunca te liberas de esa voz que te machaca y te machaca. También es duro, es mucha algo dureza, duro. sí. Entonces es como, vale, observar esa energía de machaque, de persecución, o a veces somos nosotros que perseguimos al otro para que cambie y para que sea como nosotros nos gustaría que fuera, y siempre estamos repitiendo el mismo discurso y el otro tiene ya ganas de mandarnos a dar una vuelta, ¿no? Eso es un poco eso, ¿no? Entonces lo mismo, respiramos en nuestro rol y miramos a ver si lo podemos soltar, miramos a ver si puedo tomar mi responsabilidad, si soy la víctima, crecer. Tengo que decir también que la capa de los roles no suele ser tan intensa, no suele sentir tan intensa como las dos primeras capas. Sé que si no se te despierta si vienes de una gran emoción ahí de abandono, de culpa y llegas al rol y dices, pues tampoco es tanto, no es que no esté, sino que es una capa del ego más sutil que la anterior. Cada capa es más sutil que la anterior, de hecho. Sí, y tranquilo o tranquila, porque aunque descubras algo muy intenso en estas primeras capas y dices, Dios mío, porque solo hemos hablado de 3 de las 7 capas que hay. No te creas que dices, Dios mío, ¿no? ¿Cuánto trabajo? El gran trabajo son esas 3 capas. El gran trabajo son esas 3 capas. O sea, la mayor parte de los conflictos que nos pasan en el día a día, si simplemente integramos esas 3 primeras capas, vamos a llegar seguramente a un bienestar del 70-80%, que ya es muchísimo. Y todo el otro que nos queda pendiente son el resto de capas, ¿no? También va a suceder una cosa, que todo esto que estamos diciendo es nivel básico, nivel introductorio, y que al final seguramente descubriremos que detrás de ese patrón que nos hemos construido con todas estas capas, con todas estas emociones, hay un problema más profundo, ¿no? Que es lo que llamamos el problema interno. Y que una vez que tengamos suficiente trabajo hecho sobre las situaciones estas cotidianas que nos despiertan esto y dices, vale, aquí como que ya siento que el abandono no me domina, el querer evitar el abandono, por ejemplo, mi negación de orgullo y luego abandono con mi rol de víctima. Efectivamente.
que suele ser un combo muy habitual, pues ya lo tengo más dominado, ya no me domina tanto, ya en vez de reaccionar y ponerme a pelear con el otro desde el orgullo para luego querer evitar sentirme abandonada, y porque en realidad en el fondo me siento una víctima, cuando ya puedo decidir no empezar todo ese paripé, todo ese teatro, y quedarme a sentir todo esto, y una vez que todo esto se ha hecho pequeñito y está bajo control, o sea, disuelto, entonces puedo tener una claridad mental y claridad emocional para decidir que a lo mejor quiero reaccionar de otra manera en esta situación. Y solo entonces voy a actuar. Eso ya te va a indicar, wow, que tienes mucho trabajo hecho en este tema, porque al final ese trabajo lo hacemos para eso, para que antes de actuar nos aseguremos que nuestras acciones salen desde el centro y que no es el miedo, el orgullo, la vergüenza, el abandono, el rechazo, todo eso, lo que nos está dominando y lo que está liderando nuestra vida, ¿no? Así que fíjate qué importante es este trabajo. Normalmente cuando hayas integrado estas capas, puede ser que te quede trabajo pendiente, puede ser que ya te sientas mucho mejor, y lo que solemos es cerrar la integración emocional de una manera positiva. El primer consejo, lo más básico, es que visualices caras sonrientes o corazones rojos en todo tu cuerpo. Millones y millones de caras sonrientes y corazones rojos, que te o uno de las dos. Conectar también, porque a veces se siente como que hay una resistencia interna, ¿no? Como ahora que vengo de aquí, no me apetece ahora caras sonrientes y conectarme con la alegría o corazones rojos y con el amor. No me apetece porque vengo de un lugar pues, que he sufrido, ¿no? He estado sintiendo emociones muy densas y como que no. Pero aún así os sugerimos 100% de que hagáis el esfuerzo. Pues seguimos no obligados, os voy a decir por qué. Exacto. Mira que no me gusta, pero de verdad es paso imprescindible, porque aunque te quede algo pendiente a solventar, ya has hecho una gran parte y debes continuar con tu día, debes ser funcional en tu día. No puedes decir que, ay, como hoy me siento tal, pues ahora voy a estar todo el día chafado y voy a amargar además a todo el mundo a mi alrededor. No, ya me he dedicado un tiempo, he transmutado lo que he podido y ahora sí, me voy a poner un parche, ya sé que es un parche, pero me voy a conectar con la alegría o me voy a conectar con el amor de manera intencional con esta visualización, me voy a abrazar, me voy a agradecer por haber estado un ratito conmigo, atendiendo mis emociones, respiro, inhalo, exhalo por la boca y continúo mi día. No me voy a agarrar a ninguna emoción. Y no solo por eso, sino porque al haber sentido las emociones, al haber quitado la mierda debajo de la alfombra, ahora has liberado espacio en tu casa. Eso Entonces, mejor que lo llenes sea de algo positivo. Sé intencional con lo que se llena ese espacio. Si luego tú te vas y continúas tu día, no sabes de qué se va a llenar ese espacio. Se llenará de lo primero que... Entonces, recomendable visualizar caras sonrientes y conectarte con la alegría, sonreír y fuérzate desde el amor a hacerlo, porque me lo merezco, y sonríe, saca la mejor sonrisa que tengas, alegría y felicidad por todos los poros de mi piel y siéntelo y disfrútalo, porque así te vas a llenar de algo positivo y aparte también, como dice Violeta, vas a ser muy funcional el resto del día. Y porque, oye, también tenemos que ser prácticos. Y descubrirás que puedes conectarte con estados a tu voluntad, que no te tiene que pasar X cosa para estar feliz, sino que puedes ir y conectarte directamente con el estado de la felicidad, y eso también da un poder interior muy grande, ¿sí? Y cuando vuelvas, abres los ojitos y tomas conciencia, wow, ¿cómo me siento ahora? Porque seguramente te sentirás muy diferente a hace 15, 20, media hora cuando empezaste el ejercicio respecto a la situación que estabas integrando. Así que bueno, esto era importante compartirlo porque esto es la base de nuestro trabajo. Obviamente esto es una introducción, es muy simple, obviamente hay muchísimo más, pero nosotros hacemos esto cada vez que sentimos que hay algo que nos domina, algo que se despierta. Es un proceso interno. Hoy en día ya no se ve tan así, yo ya no necesito irme a sentarme, cerrar los ojos y ir paso a paso, porque después de hacerlo mucho,
lo ves enseguida, lo captas enseguida, la emoción que se despierta es pequeñita en vez de grande, no te sales tanto de tu centro, pero eso es algo que sucede con la práctica. Exacto, la práctica hace el maestro. Exacto. Entonces es necesario empezar, ¿no? Un viaje de 1000 millas Sin esta empieza por el conciencia, primer paso. sin querer sumergirte en la parte inconsciente de tu ser, olvídate de tener relaciones conscientes, olvídate de tener conversaciones incómodas que puedan llegar a buen puerto, olvídate de solucionar los problemas recurrentes, olvídate de transmutar tu sufrimiento porque no va a pasar. O sea, necesitas acceder a este plano inconsciente y a conectar con el sentir de tu cuerpo. No hay otra vía. Lo siento, pero no hay otra vía. ¿Sí? Y aquí es donde están todos tus recursos y todo tu poder también. Sí, y no hay otra vía, no quiere decir que no hayan otras herramientas, que sí las hay. Quiere decir pero que todas te llevan a esta inevitablemente experiencia. vas a tener que atender tu plano físico, vital, emocional y mental de forma integral para poder avanzar en cualquier situación. Yo me he devorado todos los libros de crecimiento personal y espiritual que hay. Te aseguro que si los lees todos, da igual de qué disciplina, todos te dicen lo mismo. Tienes que estar en el presente y sentir y dejar que las emociones fluyan libremente para transmutarlas. Y una vez que tú no te interpones en ese proceso natural, es cuando sanas enfermedades, sanas todo. Es que yo he sanado enfermedades crónicas. O sea, no hay problema que yo haya tenido en la vida que no haya podido resolver a través de la integración emocional. Así que te recomiendo que nos preguntes más, si tienes preguntas, que nos digas si has tenido experiencias similares a las que estamos comentando. Y que te animes a probar. Si necesitas ayuda, puedes consultar también cómo te podemos acompañar en esto en nuestro Instagram, porque la verdad es que lo que nos ha cambiado la vida y es la base que nos ha permitido acceder a todas las bendiciones de nuestra vida, me atrevo a decir. O sea, sin esta base no hay el amor propio que tenemos, no hay el amor que tenemos, no hay el cómo vivimos el día a día y cómo crecemos y el amor que tenemos en el día a día se fundamenta en esto, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Y gracias a ti por haber querido meterte en este mundo de la integración emocional, por haberlo aprendido por tu cuenta y por ser un hombre que quiere meterse en las profundidades de lo oscuro en vez de evitarlas. Eso es de valientes. Sí, y gracias a ti por llevarlo y por querer mostrarlo y ser como coherente con aquello que predicas. Me encanta ese piropo, ese es el mejor piropo que me pueden echar. Gracias, mi amor. Muy bien. Y gracias a ti por acompañarnos en un capítulo más. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en el sofá de casa. Soy Auger y junto a Violeta hemos compartido un pedacito de nuestro viaje contigo. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram para continuar explorando el mundo de las relaciones conscientes y conocer nuestros cursos y acompañamientos. Nos vemos en el próximo episodio.